No es el conocimiento de la crítica historiográfica que llevó a Eugenio a producir de la chilena pintura historia. Es más bien unas historias de declinación de señores con sombrero y corbata. Es decir, es una historia representacional. Y en ese sentido, le saco el sombrero porque no tiene que ver con la historia del arte chileno. Tiene que ver con la historia universal de la representación. O sea, la gran obra chilena del siglo XX es Eugenio Tittborn, en las artes visuales. Yo también quería decir que esta cosa fotoserigrafíca yo la he ocupado como una manera de rescatar o de resucitar algunas imágenes impresas, digamos, públicamente. Es por eso que las imágenes con las que yo he trabajado o están en libros, o están en manuales, o están en revistas, ¿no es cierto? Y han sido imágenes de amplia circulación que yo tomo y que yo conecto con otras imágenes que tienen prácticamente una privacidad muy grande o son incluso de orden prehistórico. Porque es un tipo cuyo diagrama es realmente universal y literalizado. Literalizado y convertido en bits. ¿Ah? Es cuando el tipo dice, ¿quieren que yo pinte sobre tela? Ya, pero yo les voy a pintar sobre tela de yute. ¿Quieren que yo use óleo? Sí, yo voy a usar aceite quemado de auto. ¿Y quieren que sí, yo voy a... Entonces el tipo obliga a literalizar todo para definir finalmente las bases arcaicas de las materialidades en pintura. Por favor. Pero eso nadie lo ha reivindicado. De un adelantado en la antropología de la imagen. Absolutamente, absolutamente. No solamente fueron reproducidas con una determinada técnica, sino que son imágenes encontradas. Este es un cuadro que pintó un pintor en el siglo XVII que se llama Francesco Maffei, un pintor barroco italiano. Y lo otro está encontrado en un librito chiquitito para aprender alemán, digamos, y esa imagen está sacada de una lección en que a uno le enseñan qué es el fuego, ¿no? O sea, son imágenes, lo que Duchamp llamó ya hechas. O ready-made. Ready-made o prefabricadas, ¿no? Todas ellas. Un poquito. El año 81, una obra que de algún modo resume y abre este periodo es la de Carlos Altamirano, versión residual de la historia de la pintura chilena. El trabajo inicial de Altamirano surge en complicidad con Nelly Richard. Complicidad entre lo que está pensando en Nelly Richard y la cercanía que tiene con una escena, y que en la práctica yo creo que es una escena de trabajo. Apropiarse, citar una versión de la revista del suplemento educativo Icarito del diario La Tercera, donde toma una versión de Antonio Romera. Entonces es muy interesante la superposición de capas de arqueología respecto de lo que está pasando en tanto en lo que podemos llamar el sistema del arte como del punto de vista de las producciones escriturales. Puedo citar el libro de Nelly Richard, de la época también, ¿no? Imagen de instituciones, algunos ensayos para Oyarzún, Arte en Chile 20 a 30 años, y el libro de Iblich y Galás. Yo diría que los tres, si hablamos de canon, constituyen un canon. Y de hecho, en el libro anterior que se editó en Valparaíso hubo una polémica entre Nelly Richard y Iblich y Galás. De hecho, se hacía una asociación entre ellos y Romera, como si se hiciese una historia del arte en Chile monumentalizada, donde el discurso es más importante que las obras. Nelly Richard hace como un primer intento de sistematización de una escena que empieza a darse desde el año 74. Es decir, tenemos una situación, lo que está sucediendo respecto del canon historiográfico, pero también tenemos prácticas de arte que están poniendo en tensión la historia del arte chileno. El título Historia sentimental de la pintura chilena era también una especie de homenaje a
a la chilena pintura historia, a la historia de la pintura chilena versión residual. En fin, yo tenía muy presentes esas dos obras cuando hice esta. Era una manera de reubicarme frente a una escena a la cual yo no pertenecía, que después se llamó, mucho tiempo después, ya que había desaparecido, incluso se llamó la escena de avanzada, que era la gente con la cual yo tenía, o en ese momento estaba empezando a tener una relación más cotidiana, digamos. Entonces era una manera de yo ubicarme con una obra concreta frente a ese tipo de producción de artes visuales. Y de hecho la pintura cruza todo tu proyecto artístico, Además. porque no eres como una especie de instalador específico. No, es que yo creo que esa cuestión no existe. Así me parece. No existe. Yo he escuchado ahora último hablar a ciertas personas y se presentan como instaladores. Esa cuestión me suena a mí un poco como los maestros. O sea, los únicos instaladores que yo conozco son los gafiteres, los eléctricos, etc. A mí me interesa la producción artística, que se puede dar o a través de la pintura, o del grabado, o de la serigrafía, o de mezclas de técnicas, o de esta cuestión que genéricamente y bastante vagamente se llaman instalaciones. De acuerdo. En el fondo son todos cruces de lenguaje los que tú estás practicando, porque vas desde la fotografía, vas desde la cámara de televisión, la recolección de imágenes, de revistas, y por otra parte lo que tú señalas, este soporte fundamental que siempre ha constituido para ti la pintura, ¿no? Claro. Los que son contemporáneos de su propio presente desconocen en muchos sentidos cuán protagonistas son de ese presente. O sea, la historia de algún modo es algo vivido por mí, escrito por los que siguen y por los demás, y eso generó que Gonzalo Díaz o Eugenio Didborn o Carlos Altamirano o Diamela Elti o incluso Nelly Richard no supieran muy bien si la escena de avanzada era algo que tenía un sentido o había sido una invención relativamente momentánea de ellos durante un periodo específico del país. Ninguno decía haber tenido que ver con la escena de avanzada. La Nelly decía haber construido un concepto para dar cuenta de un conjunto de prácticas muy heterogéneas y muy marginales, muy paralelas a la institucionalidad chilena en un periodo. Pero si tú le preguntabas a Eugenio o a Carlos Altamirano o a Gonzalo Díaz, ellos te decían, y creo que lo seguirían diciendo, que no tuvieron nada que ver con la escena avanzada, ¿no? La forma que adquirió la obra que yo hice era totalmente singular, digamos, personal, y que recogía toda mi tradición anterior, una obra mucho más pictórica, y esta, digamos, trae de nuevo el pecado del color al arte ultra riguroso, que se llamaba en ese momento arte conceptual. Bueno, en Chile le llamaban arte conceptual a todo eso. Como hoy día también le llaman arte conceptual a todo lo que no es pintura con marco. Y bueno, significaba fragmentar la obra, usar distintos medios, no solamente óleo sobre tela, etc. Yo tuve la Clenso todo el año puesta en mi taller en Florencia, entonces sin saber en absoluto de qué manera yo podía hacerme de esa figura, que era una figura evidentemente pop, colorinche, etcétera, esquemática. Eso obligaba a tener un punto de vista distante de la historia del arte chileno, de lo que uno estaba haciendo en ese momento. Te obliga a eso. Y de ahí viene la invención esta un poco forzada de la Clenso como Madonna de la pintura chilena y toda esa cuestión, porque la cantidad de Madonnas que vi en Florencia era más o menos contundente, y entonces era fácil inventar esa
ese tópico de la falta de Madonna, que la falta de Madonna en la pintura chilena era una falta de historia del arte en el fondo. No hay historia del arte en Chile o algo así. Recuerdo una opinión de un artista, fíjate, porque el día que lanzamos el libro en Santiago fue en la imprenta en que se realizó, que era la imprenta Alfabeta. Y en esta conversación en que corría bastante el Chaguito, entonces yo estaba conversando justamente con Milano, con Gaspar, y se acerca un artista, Dietborn, se acerca y les dice, sin saber que yo era el diseñador, les dice, pues, ¿cómo consiguieron esta cuestión? Y Gaspar le dijo, no, por puro amor nomás. La pintura clásica de mediados del siglo XIX en Chile, viejo. ¿Qué te parece? Esta cuestión parte el año 1968 en la Facultad de, ¿cómo se llama? La Facultad de Pedagogía y Filosofía y Pedagogía de la Católica, y el padre Copareo, que era el decano, me dice, mire, Gaspar, hay una cosa que yo quiero plantearle, que me gustaría que usted se hiciera cargo del curso, lo he denominado Arte en Chile, porque me he dado cuenta que ni en la Universidad de Chile tienen arte en Chile. O sea, no existen investigaciones sobre arte en Chile en este país. Comencé, ¿no?, a sacar fotografías como enfermo, comprar rollos que eran carísimos en esa época. Entonces yo te podría decir que el 69 tenía prácticamente listo, ¿no es cierto?, el 70, perdón, prácticamente lista la colección permanente del Museo de Bellas Artes. El año 73 yo estaba terminando un libro sobre estética que se llamó Curso de Estética General, que lo alcancé a publicar ese mismo año. Cuando llego acá me encuentro con un ambiente muy revuelto, políticamente hablando, ideológicamente hablando. Entonces decidimos juntar fuerzas, ¿no? Fuerzas intelectuales, pero también fuerzas emotivas. Me dice comillas, Gaspar, estoy al tanto de lo que estás haciendo, me interesa muchísimo lo que estás haciendo, yo creo que eso tiene, ¿no es cierto?, un futuro fantástico. Tú quisieras formar un equipo conmigo, pero más que feliz, pues, maestro, le digo, pero qué maravilla, porque me estaba aburriendo un poco solo. No tenía con quién debatir todo esto, ¿no? Y entonces armamos una diapoteca importante, ya en ese momento, yo el 73, ¿no es cierto?, para el golpe militar, de haber tenido ya unas 3.000 fotos, unos 3.000 diapositivos, digamos, todo el museo, más algunas colecciones particulares que habíamos comenzado a fotografiar. Y eso ya nos dio una visión mucho más amplia, más global, de lo que era el desarrollo de la historia del arte en Chile. De la segunda parte del libro, que nosotros planteamos el arte como negación y que a la vez desplazamos la obra como objeto de estudio, privilegiando a su realizador. Nada más lejos de la verdad. Y así sigue. Oye, son puras... ¡Oh, qué está bueno! ¿Viste? Por ejemplo, estas son las cosas que tienen archivo. Te fijas, te dando la mano nomás. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Viste? ¿Qué es lo que hay aquí? No tengo ni idea, maestro. Claro, aquí, sí, claro. Gonzalo Díaz. No tiene 10 años. 12 de enero del 89. Eso es. La época. Yo creo que se armaron historias paralelas también, es decir, un archivo que tenía que ver con este formato documental y por otro con este formato digital, visual, y en este caso primero fotografía en papel, después muchas diapositivas. Sabemos que al día de hoy ese es el archivo que se convierte en un tesoro y una pesadilla para el propio Gaspar, porque hay muchísima cantidad de imágenes que habría que revisar y organizar de alguna manera. Bueno, estas son las primeras cajas de diapositivos que están fotografiadas, maestro, que están fotografiadas la colección del Museo Nacional de Bellas Artes hasta la caja número... Aquí hay 500 son 1000.
poquito menos, pero no me siento. Esta caja número 2, ¿no es cierto? Alejandro Chicarelli, mira. Y hay, como te decía yo, unos 80.000 o un poquito más, que yo no sé lo que tengo, de archivo. Hay una obsesión tan fuerte por el archivo. Ojalá este tipo que iba con una cámara de fotos, sacando, registrando cada exposición, con grabadoras. Se logra percibir esa como devoción por dar un registro a la historia del arte. O sea, es de una magnitud o de una importancia muy radical para la historia del arte. Estoy hablando de arte contemporáneo principalmente. El hecho de haber, no solo ser un cronista de una época, sino un tipo que va con cámara a cada exposición a registrar todo con fotos, con diapos. De hecho, hay muchas obras que solamente están en los registros de lo que tiene Galás en su archivo. Veamos los libros, mira. Este es el primer libro que hice. Esta es la prueba de artista de este trabajo. Estas son las únicas, fíjate que estas son, tú sabes que no hay fotos aquí. Esta es la única foto que existe. Es decir, esta no, sino que no sé si no trabajamos con el negativo original, trabajamos con una copia. Los cuerpos blandos parecen la manera más rara. Yo quería limpiarme la cabeza de todo lo que había aprendido, todo. Entonces empecé a llenar bolsas de papel, simplemente a llenar bolsas de basura de papel. Y entonces ahí un día pasó Nemesio Antunes por mi taller, se impresionó este espacio grande, como este alto, ¿te fijas? Ocupamos estas bolsas grandes que caían y se movían por el... Entonces me dijo, ¿por qué no propones un trabajo para el museo? Llévalo así, me dijo, tal cual. Entonces ahí se me ocurrió lo de la manga de 140, 120 metros más o menos. Hay varias versiones, yo creo que la fantasía la llevó a 200 y tantos metros, pero yo creo que nunca fueron tantos. Que intervenir en el museo con esa obra era un acto, una movida fuerte de remecer el ambiente del museo. Porque Nemesio quería hacerlo, quería cambiarle, quitarle esa cosa de conservador que tenía el museo. Nada, ni una sola palabra, salvo los amigos que pasaban y la veían y se llaman ya impresionados. Es muy curioso, fíjate que 10 años después de la exposición esa, no pasó nada. Yo no recuerdo, no salió una crítica, nada. Yo creo que Milan consideró que era importante que lo que había hecho en el museo era importante, entonces no se podía perder. Y Gaspar, por supuesto, tenía recolectada la foto. Yo no sé si él tiene, yo creo que él tiene la foto esa del cuerpo blando. Yo vi la versión del 93, eso significa que yo estaba en tercer año de arte en la Universidad Católica, entonces me causó mucha impresión porque en definitiva era ver a las personas que escribieron el único texto que nosotros teníamos para saber de arte chileno contemporáneo, que era el Chile Arte Actual. Es como, viene a complementar el libro como documento audiovisual y uno tiene la posibilidad de ver a los artistas conversando sobre lo que pasaba en la escena. Como archivo, claro que es importante, o sea, es fundamental, yo creo. Y ahí, pero sin embargo, pasan cosas. Y coincidió además con que sí, por casualidad me di cuenta. En un Demoliendo el Muro, fueron al taller de Balme. Y Balme sacó una pintura que estaba basada en los nenúfares de Manet 100 años después, que es una marina, que finalmente parece que terminó ese cuadro en La Moneda. Ese cuadro fue la inspiración del Lepe para hacer Fatiga de Material en la Galería Animal. Poder asociar esa imagen pictórica de una transición de un artista a otro y poder ver la materialidad desde la poética de la luz en los nenúfares hasta los cuerpos tirados en el mar, arrastrados por las piedras del Lepe, con la grasa, pasando por Balme, terminando en La Moneda.
Eso solo puede ser documentado a partir de la explicación de Balmes de esa pintura a Gaspar Galá en Demoliendo el Muro. Esa es una escena, por ejemplo, matriz de la pintura chilena a partir de ese archivo. Para mí es como una pieza histórica y también es un archivo bastante importante como de fuente, tanto de obra como de testimonio, de memoria, y de hecho es algo sumamente importante hoy porque hay muy pocos registros de las obras de artistas de esa época y muchas veces ese mismo documental, los frames o los fotogramas son los que nos ayudan a poder obtener registros de lo que estaban realizando in situ los artistas en ese momento. A mí este tema me interesa muchísimo porque yo creo que de lo único que uno nunca tiene posibilidad de hablar, que un artista tiene posibilidad de hablar, es de política, que de lo único que propiamente debiera hablar un artista. Y en ese sentido... Todas las obras que salen ahí no existen hoy día, desaparecieron del mapa. Que es un destino más o menos permanente de las obras que se hacen aquí, o que yo hago aquí. La documentación de obras de arte contemporáneo que en Chile no existe. Si voy a documentar instalaciones, tengo que usar otros registros, no solamente el registro escrito, sino que también hay que hacer un registro audiovisual y no solamente el artista, sino que entran ahí todos los personajes que participan de la realización de una instalación, porque ese es un trabajo interdisciplinario. Entonces existen protocolos para relevar información de cada uno de los actores que participan de una instalación y después en el futuro, a 50, 100 años, yo pueda, como encargada de una colección o como conservadora o como a lo mejor compradora de esa obra, volver a instalar la obra. En definitiva, lo que vende el artista es un proyecto y al vender un proyecto solamente se puede concebir como obra en la medida que esté tan bien documentado que a 50 años yo lo puedo volver a instalar. Y las carreras de conservación en Chile, al día de hoy debe existir una con suerte. O sea, hay algunos diplomados, hay algunos postítulos, pero no existen como una disciplina, como una licenciatura, donde uno realmente estudie de qué se trata de documentar una obra. Hay mucha obra que se ingresó en los años 70 de manera irregular y que hasta el día de hoy no hemos podido reconstruir su historia. A mí no me cabe la menor duda que lo vamos a hacer, porque así ha pasado, por ejemplo, con escultura. La colección que estaba más estudiada, entre comillas, era la de pintura chilena. Luego un poco la de pintura extranjera, pero siempre a partir de ciertas publicaciones, no porque se haya hecho un trabajo sistemático de levantamiento de la información de cada una de las obras, que eso creo que es el aporte que estamos haciendo actualmente, es que hay un levantamiento sistemático con una metodología clara y normalizada. Nunca me ofrecieron en el MAC depósitos, jamás. De hecho, en los pasillos de la escuela, no sé si viste unos cajones que hay en varios pasillos, hay varios... Bueno, yo en la escuela tengo muchas obras con cajones que volvieron de la Bienal tanto y están ahí. Si las tuviera aquí no podría entrar a esta casa. Están ahí en los pasillos. Ya me han robado varias. Conversaba con un curador brasileño, Jacopo Tripelli, que me decía que él no podía entender cómo Gonzalo Díaz podía tener la obra que mostró en Kassel en su casa, porque esa obra ya no estaba en manos de un coleccionista. Entonces, cuando vienen muchos curadores extranjeros y visitan los talleres de estos grandes artistas, digamos, que están dentro del arte chileno, se encuentra que gran parte de sus obras las tienen en bodega. Yo he arrastrado obras años y ya no doy más ya, o sea, y cuando uno no da más, bota la cuestión o la deja. Yo he perdido obras porque ya no soy capaz de seguirlas teniendo, de seguirlas conservando, es muy difícil esa cosa. Y uno siempre privilegia hacer una obra nueva que gastar plata en mantener porquería. Entonces... Y yo creo que mientras más contemporánea la obra, más documentación requiere.
Entonces yo creo que es importante contar con esos documentos desde el día 1, porque eso también el artista puede reconstruir su trayectoria a partir de esos documentos. Hace 10 años atrás empezó el Centro de Documentación y yo creo que eso marca una conciencia respecto a que los documentos, los catálogos, los papeles, la folletería, los registros audiovisuales son importantes. Y eso tiene que ver también con nuestro propio contexto político y social, en donde también hay, yo podría decir, como una especie de fobia a la historia. ¿Qué tipo de historia del arte podemos revisar para ver lo que pasó en los 90? Casi toda la historia del arte de los 90 está en catálogos, totalmente dispersos y desarmados. Sí lograron de alguna manera construir algo así como una fisionómica del cuerpo estético del periodo. Y el hecho de que hayan hecho justamente del libro del 88, más que un texto de autor, una especie como de compilatorio de documentos también, ilustra muy bien también esta idea del rol del historiador. Siempre la mirada historiográfica tiene una zona de punto ciego que es muy difícil o imposible de cubrir. Chile Arte Actual cumple con una serie de documentos que funcionan a modo de separata. Yo creo que en ese sentido es la primera publicación que se hace cargo explícitamente de los archivos. Es decir, tenemos un punto de vista, hay una mirada, hay unas ciertas hipótesis, pero entregamos los documentos a fin de que también esas hipótesis puedan ser contrastadas. Hicieron justamente del espacio historiográfico obra. Y en ese sentido uno podría decir que más allá si está de acuerdo o no con su enfoque, etc., ellos son un ejemplo de esta idea de cómo la historia puede ser producción artística. Sigue siendo el texto de historia del arte en este país. Hoy día muchos artistas desarrollan obras muy frágiles y muy fugaces. Y por lo tanto, si tú no tienes un registro, ya sea video, fotográfico, va a desaparecer. No se puede perder ningún momento de la historiografía. Tú tienes que estar donde lo que estás haciendo es archivo o es memoria y va a ser memoria.